Utilizando la figura de la derecha, determine la magnitud del vector f si el vector resultante tiene magnitud 0.00 y la magnitud del vector m es 40.0. Determine la magnitud del vector w. En la figura vemos los tres vectores, el vector f, el vector m y el vector w. F está a un ángulo de 45 grados respecto al eje X y M está a un ángulo de 31 grados definido según la figura. Lo primero que debemos notar en este caso es que la magnitud del vector resultante es 0. Así que esa es la primera cosa que debemos notar. Si miramos el vector resultante, que le vamos a llamar R, ese vector es igual a 0. Y eso lo que implica es que su magnitud, ¿verdad?, según dice esto, es 0. Así que, dado que el vector tiene magnitud 0, eso implica a su vez que sus componentes deben ser 0. Así que esto implica que Rx es 0 y que Ry también es 0. Recordamos que R, por ser el vector resultante, es la suma de F, W y M. Y esto es lo que es igual a 0. Así que procedemos a construir el diagrama de componentes. Comenzando por el vector F. El vector F está en el primer cuadrante. Así que tiene un componente a lo largo del eje positivo de X. Vamos a llamarle Fx a ese vector componente. Tiene un componente hacia arriba. Le vamos a llamar Fy. El vector W ya está a lo largo del eje vertical, así que lo dejamos como está. El vector M tiene componentes hacia el lado izquierdo, que vamos a llamar Mx, y un componente hacia arriba, que vamos a llamar My. Y calculemos entonces estos componentes. Para el vector F, Fx va a ser igual a F coseno de 45 grados. Note que la magnitud de F no la conocemos, así que lo dejamos escrito de esta manera. Fy va a ser entonces F por el seno de 45 grados. En el caso del vector M, Mx va a ser igual a M coseno de 31 grados, que es el ángulo al que está respecto al eje X en el lado negativo. Así que esto va a ser igual a 40.0 coseno de 31 grados. Y esto es igual a 34.3. El componente y de ese vector m lo podemos escribir como m seno de 31 grados. Así que tenemos que esto es 40.0 seno de 31 grados. Y esto es igual a 20.6. Así que para el vector m podemos calcular los componentes. Para el vector f los dejamos expresados, porque eso lo vamos a, la magnitud de ese vector f la vamos a determinar más tarde. Bien, así que dado que R es la suma de estos tres vectores, lo que queremos calcular es sus componentes. Así que queremos calcular Rx
y RY. Rx va a ser igual a la suma de los componentes en X. Y viendo el diagrama de componentes y seleccionando la convención, que a la derecha es positivo y hacia arriba es positivo, vemos que tenemos Fx positivo y Mx negativo. Así que podemos escribir esta suma de componentes como Fx menos Mx es igual a 0. Así que ya tenemos esta ecuación. Si ahora calculamos RY, esta es la suma de los componentes en Y. Y vemos del diagrama que sería Fy más My menos W. Así que procedemos a escribirlo. Fy más My menos W. Y recordamos que esto también es 0. Estamos bajo la suposición, ¿verdad?, que nos dice el ejercicio de que los componentes Rx y Ry son 0. Así que, como podemos ver, tenemos dos ecuaciones. Y de esas ecuaciones vamos a determinar entonces cuáles son los resultados para F y para W. La primera ecuación, ¿verdad?, le voy a llamar la ecuación A. Esa ecuación A la podemos escribir como F sub X o Fx es igual a Mx. Así que si sustituimos lo que es Fx ahora, Fx es F por el coseno de 45 grados. Y esto sería AMX, que determinamos que es 34.3. Así que si ahora dividimos por coseno de 45 grados, de modo que despejamos para F, vamos a tener que F es igual a 34.3 dividido entre coseno de 45 grados. Así que la magnitud del vector F es 48.5. ¿Verdad? Que es una de las cosas que nos pide el ejercicio. Si ahora vamos a la ecuación B, ¿verdad? La ecuación A dijimos que es la de arriba. Ahora vamos a llamar a la segunda ecuación la ecuación B. Vamos a trabajarla aquí. Esa ecuación la podemos escribir de la siguiente forma. Pasando W al lado derecho, podemos decir que, invirtiendo la ecuación, que W es igual a Fy más My. Así que esto va a ser igual a F seno de 45 grados. Recuerde que eso fue lo que escribimos aquí. Más My, que calculamos que es 20.6. Bien, recordamos que ese es este número que estoy marcando y que está en rojo. Así que al sustituir los números que faltan, esto sería igual a 48.5, que es F, por el seno de 45 grados, y a eso le sumamos 20.6. Así que W va a ser igual a 54.9.
Así que hemos obtenido la magnitud del vector F y la magnitud del vector W.